todos, yo soy Daniela Colindres y en este nuevo video les voy a explicar una base de datos que usé para implementarla en un programa de Visual Basic. Así que sin más que decir, empecemos. Ahora que estamos en el escritorio, lo primero que haré es explicarles el diagrama de entidad-relación. Entonces, esta base de datos llamada hospital se va a componer de 5 tablas. La primera tabla que creé es la tabla paciente. Tiene una llave primaria que se llama DPI paciente y es de tipo int. Nombre, apellido y dirección son los siguientes campos y son de tipo varchar. Y el último campo es fecha de ingreso y es de tipo date. Seguido de eso, tenemos la tabla área. La llave primaria de esta tabla es id área, es de tipo int, y el segundo campo sería nombre y es de tipo varchar. Después tenemos la tabla consulta. En la tabla consulta pueden encontrar la llave primaria id consulta, es de tipo int, y las llaves foráneas son 3, que es DPI paciente, haciendo relación a la tabla paciente con su llave primaria. Luego tenemos id empleado, que es otra llave foránea, que hace referencia a la tabla empleado, que es la llave primaria id empleado. Y seguido tenemos la llave foránea id área, que hace referencia a la tabla área con su llave primaria id área. Después de eso encontraremos otros 3 campos que son fecha consulta de tipo date, padecimiento y estado de tipo varchar. Después de eso tenemos la tabla factura con una llave primaria que es id factura y una llave foránea que es id consulta, que hace relación a la tabla consulta con su llave primaria. Tenemos 6 campos más. Nombre y dirección son de tipo varchar, fecha es de tipo date, teléfono y NIT es de tipo varchar y total es de tipo real. Y por último vamos a encontrar la tabla empleado, que tiene una llave primaria id empleado. Tiene 3 campos de tipo varchar que son nombre, apellido y puesto. Seguido de eso encontramos la llave foránea id área, que hace referencia a la llave primaria de la tabla área. Después tenemos otros 2 campos, teléfono y sueldo. Teléfono es de tipo varchar y sueldo es de tipo real. Y por último tenemos id jefe, que es de tipo int. Y acá, como pueden darse cuenta, tenemos una relación en la misma tabla acerca del id jefe, que es básicamente el mayor poder entre esta base de datos. Entonces eso sería todo por la parte de la explicación del diagrama. Ahora que nos encontramos acá en el escritorio, les voy a explicar rápidamente la creación de nuestra base de datos. Acá tenemos un Create Database Hospital. Seguido de eso tenemos la conexión a nuestra base de datos, o lo que nos indicaría que estamos conectándonos a ella. Acá tenemos un Drop Database porque ya había eliminado esta base de datos ya que no la había creado correctamente. Seguido de eso tenemos un Create Table usuario con 3 campos que serían usuario, contraseña y tipo de usuario. Después tenemos Create Table tipo de usuario y acá sería el tipo de usuario y el nombre. Entonces acá tenemos la inserción de datos en estas 2 tablas que nos servirán para la conexión a nuestro login. Seguido de eso tenemos un Select asterisco from de usuario y tipo de usuario, y acá pueden verlas. Después de esto tendremos la creación de la tabla factura. Acá tenemos todos los campos que va a incluir y la declaración de la llave primaria de id factura y la llave foránea, que sería id consulta con referencia a la tabla consulta. Tenemos la inserción de datos a la tabla factura y acá vamos a observar esta tabla. Acá estarían todos nuestros datos cargados. Seguido de eso tenemos la creación de la tabla consulta. Acá tenemos todos los campos que va a incluir. Tenemos la declaración de la llave primaria, que es id consulta, y tenemos la declaración de 2 llaves foráneas, DPI paciente con referencia a la tabla paciente, y tenemos la otra llave foránea que sería id área con referencia a área. Tenemos la inserción de datos en la tabla consulta y acá tenemos un Select asterisco from para visualizarla.
Entonces acá estaría nuestra tabla consulta con los datos ya cargados. Después tenemos la creación de la tabla empleado. Acá tendríamos todos sus campos. Acá tenemos la declaración de la llave primaria, que es id empleado, y tenemos la declaración de dos llaves foráneas, id área con referencia a la tabla área y la segunda sería id empleado con referencia a la tabla consulta. Después de eso tenemos la inserción de nuestros datos y acá tenemos un select asterisco from y acá estaría nuestra tabla empleado. Ya casi finalizando la creación tenemos la tabla área con solo dos campos, id área y nombre. Tenemos la declaración de la llave primaria, que es id área, y tenemos insert into a esta tabla. Estas serían las áreas que están incluidas en nuestra base de datos. Entonces vamos a visualizar. Y acá estaría nuestra tabla área. Y por último tenemos la creación de la tabla paciente con los campos de DPI paciente, nombre, apellido, dirección y fecha de ingreso. La llave primaria sería DPI paciente. Acá tenemos la inserción de datos y acá vamos a visualizar cómo se ve esta tabla. Después de eso tenemos los inner join. Este inner join lo que nos está haciendo es ordenando los sueldos de mayor a menor. Entonces voy a ejecutarlo y se los voy a mostrar. Y acá estarían nuestros sueldos de mayor a menor desde 5.800 hasta 1.400. Y están ordenados por nombre y básicamente estamos acá haciendo el llamado a los campos que queremos que se visualicen. Seguido de eso tenemos el inner join de facturación. Este inner join lo que está haciendo es ordenar el total de las facturas de menor a mayor. Esto lo logré establecer con un ask y de menor a mayor es como se relacionaría esto. Y en el inner anterior estaríamos haciéndolo con un desc que es de mayor a menor. Y por último tenemos el inner de jefe y subordinado. Y acá nos está mostrando el ID del área, el ID subordinado y el nombre del empleado. Y ya finalizando la explicación tendríamos la inserción de datos. Básicamente esto es un CRUD, pero establecido desde SQL, que son las consultas que utilizamos en Visual. Entonces voy a eliminar con delete from empleado y estamos ordenando que elimine el campo de id empleado que sea igual a 6. Entonces lo vamos a ejecutar y ahí estaría. Y ahora voy a proceder a insertar. Vamos a visualizar que no esté el campo para notar que sí sirve. Vamos a insertar los datos y vamos a volver a... Y acá estaría ya cargado el dato. Entonces por último solo sería actualizar y va a cambiar el nombre de Noemí a Gloria. Vamos a seleccionar para visualizar y acá estaría Gloria Jiménez y antes era Noemí Jiménez. Entonces esa sería la explicación por la parte de la base de datos. La diferencia es que el inner join nos muestra únicamente los registros en común de los campos relacionados y un union nos va a mostrar dos consultas select combinadas. Sí se puede realizar un inner join con una sola tabla. Solo deberíamos de comprender la lógica del inner join y establecerlo como hemos establecido cuando se crean con dos tablas. SQL nos ofrece estabilidad informática además de que cuenta con bastantes funciones, en cambio Access tiene una seguridad forzada y no tiene tantos procedimientos como SQL. A las filas se les conoce como entidades y a las columnas se les conoce como atributos.
Las relaciones que creamos fueron un inner join de la tabla de empleado con el sueldo y la tabla área. Todo esto establecido con el id área. Seguido de eso encontramos el inner de factura entre la tabla factura y la tabla consulta. Y por último tenemos el inner entre la tabla empleado y la tabla área para mostrar el jefe y el subordinado. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye.